si habéis visto el título, Si mañana muero. Y la verdad es que no sé si alguna vez has vivido una situación extrema en la que temes perder tu vida. Yo sí. Y hoy os quiero contar un proceso que tuve que vivir hace unos años. Resulta que era invierno, un invierno tan frío como este, y la verdad es que cogí un resfriado tremendo. Empecé a encontrarme mal, me dolía el pulmón, no podía respirar, tenía fiebre, a tal punto que tuve que ir al hospital de urgencias a que me visitaran. Fui, me examinaron y la verdad es que al final del constipado nada grave. Me dieron un jarabe y un tratamiento y en pocos días empecé a encontrarme mejor. Pero mi sorpresa fue que mientras me estaban revisando, el médico se acercó y me dijo que habían detectado que uno de mis ojos no funcionaba, que no era reactivo, y que por ello tenían que hacer diferentes pruebas y hacer exámenes neurológicos. Total, que empecé un proceso médico con pruebas varias. Fui al médico, al neurólogo específico, y me dijo que posiblemente lo que tenía era un tumor cerebral que estaba afectando mi ojo y que por eso no funcionaba. Pero que tenían que hacerme una resonancia magnética y en 3 semanas me darían los resultados para confirmar diagnóstico y qué teníamos que hacer. Os podéis imaginar que 3 semanas pasamos en mi casa. Pero finalmente el diagnóstico fue una pupila de Adi, que no es nada grave. Pero cuando te encuentras en situaciones así y piensas que va a llegar el fin de tu vida, y hasta tal punto pensé que me iba a morir, que lo dejaba todo organizado para que el día que yo no estuviera, mi familia no tuviera que sufrir por nada, ni piso, ni hipoteca, ni nada. Si me moría, por lo menos que lo tuvieran fácil. Pero realmente lo que más me preocupaba era que iban a recordar de mí, qué huella iba a dejar en mi familia. Y a medida que vamos viviendo la vida y vamos teniendo experiencias, nos damos cuenta que tenemos relaciones que nos afectan, y puede ser que estas relaciones nos afecten para bien o nos puedan afectar para mal. Es más, probablemente pensamos que un día, cuando termine nuestra vida aquí, haremos una valoración y miraremos a ver cómo hemos vivido. Y yo no sé tú, pero a mí me gustaría dejar huella en los demás. La realidad es que siempre dejamos huella, sea positiva o sea negativa, porque al final todo se trata de relaciones. Relaciones de amor, relaciones de cariño, de respeto, o también pueden ser experiencias que pueden ser todo lo contrario. Y la verdad es que escuché a un bloguero que me gustó mucho. El vídeo dura 22 minutos, he hecho unos pequeños cortes. ¿Qué pasaría si me muero? ¿Qué pasaría? No pasa nada. Y me gustaría que escucharais bien el extracto de este hombre, cómo reflexiona. ¿Qué pasaría si me muero mañana? O sea, que no estoy enfermo ni nada, que nadie se preocupe, no me pasa nada, que yo sepa, por lo menos. Pero, ¿qué pasaría si mañana por cualquier motivo me muero? Porque creo que hay algo que todo el mundo hace, y es: todos queremos pensar que nos vamos a morir de viejitos en la cama, que simplemente nos vamos a ir a dormir y que no nos vamos a despertar. Pero obviamente todo el mundo quiere morir así. Creo que uno de los grandes problemas que hay con esto es que no nos planteamos el hecho de que nos podemos morir en cualquier momento. Pero la verdad es que no me he preocupado nunca el tema de cómo me voy a morir. O sea, no me da miedo morirme. Todo el mundo se muere. O sea, eso no hay nadie que no se muera en su vida. Todo el mundo va a acabar muerto. Entonces eso no me da miedo. Sí que hay algo que me obsesiona mucho más, y es, efectivamente, si pasa algo y me muero, en vez de morirme con 80 años, me muero ahora, ¿qué he hecho? O sea, ¿de qué forma voy a ser recordado? ¿O quién me va a recordar? ¿Me va a recordar a alguien? ¿He hecho algo significativo o he cambiado la vida de alguien o de más personas? ¿O he hecho algo bueno con los años que he vivido? No tienen por qué ser, como decía, no tienen por qué ser 90 años o 80. Los recuerdos de la gente, o los recuerdos de la gente que nos rodea, eso siempre nos mantiene vivo. O sea, eso no se muere, eso es algo que va a quedar ahí con la gente, ya sea con nuestros hijos si los tienes, con nuestra pareja, con
nuestros familiares, nuestros amigos, pero es una elección constante que te define las cosas que haces, las decisiones que tomas, por qué haces una cosa y no otra, y por qué decides dedicarle tiempo a alguien o a otro alguien. O sea, son todo decisiones en nuestra vida y son decisiones que además nos definen. Pero me gustaría reflexionar y pensar en si he hecho algo con mi vida de lo que me sienta orgulloso, o si estaría a gusto con las cosas que he hecho hasta ahora. Quiero pensar que sí, pero no lo sé. O sea, creo que es una cosa que no puedes pensar en 2 segundos, tienes que planteártelo. Porque eso también es una de las cosas que te hacen cambiar. O sea, creo que esa es una de las formas de cambiar cosas de tu vida, el mirar un momento en lo que tienes, si ahora mismo se acabara todo, ¿qué es lo que hubieses echado en falta? ¿O qué es lo que te hubiese gustado cambiar en un momento? Y me encanta la reflexión de este chico. Si os interesa, os puedo pasar el enlace porque no tiene desperdicio, ¿no? Pero lo cierto es que la vida es un camino de experiencias y de aprendizaje. La realidad es que no hacemos lo mismo que cuando éramos pequeños o cuando éramos niños, ¿no? Pero no sé hasta qué punto nos importa el legado que vamos a dejar a los demás. Ahora imagínate por un momento si pensáramos que somos la estrategia de Dios, de un Dios que es increíble, y lo transmitiéramos a los demás. Primero, seguro que cambiaría nuestra vida, pero seguro que también cambiaría la vida de nuestro entorno, ¿no? Porque la vida, como bien sabemos, está llena de altibajos, de momentos que son geniales, pero de momentos que también son tristes. Y hoy me gustaría llevarte a la historia de un hombre que está en la Biblia, que precisamente su vida fue así. Su vida fue una historia de momentos que estuvo en lo más alto, pero que también estuvo en los momentos más hondos y más oscuros. Pero tuvo una cosa, una relación muy intensa con Dios. Me fascina. Y vamos a ponernos un poquito en contexto. La historia que os voy a contar es la historia de Elías, el profeta Elías. Y si queréis repasarlo en casa, lo podéis encontrar en Primera de Reyes, capítulo 17, o en Segunda de Reyes, capítulo 2. Y para ponernos en contexto os voy a explicar la historia, ¿no? Muy deprisa, toda su vida es larga, os aviso. Voy a intentar hacerlo rápido, ¿vale? Y la historia empieza así. En el siglo IX, el reino de Israel se divide en dos, el norte y el sur. El sur, capital Jerusalén, reina un rey que se llama Omri. Este rey, para asegurar lo que es la prosperidad del pueblo, lo que hace es una alianza y promete a su hijo Acab con una princesa fenicia, Jezabel. Hacen la boda, se casan y adquieren una prosperidad en el reino enorme, brutal, o sea, van tope de bien. Pero también adquieren costumbres, adquieren sus formas y adquieren también sus dioses, su religión. Ellos tenían unos dioses paganos. Estos dioses estaban totalmente alejados de los principios de Dios. Lo que llegó al pueblo a que siguiera sus costumbres, las siguiera tanto en las formas como también en la idolatría. Y aquí ya aparece Elías. Elías, que era un tipo audaz y directo, va y hace un desafío. Uno de estos dioses paganos era Baal. Baal era el dios cananeo responsable de la lluvia, de los truenos, de los relámpagos y del rocío. Así que Elías, ni corto ni perezoso, anuncia una sequía desafiando a Baal en el nombre de Yahvé, nuestro Dios. Y también desafía a Jezabel, la princesa fenicia, a los sacerdotes, a Acab y al propio pueblo. Y después de este enfrentamiento de Elías con Acab, retándolo contra estos dioses, Dios le habla y le dice que coja y que huya a Israel, que salga de la escena y que se esconda junto a un arroyo, el arroyo Kerit, donde él va a ser alimentado por cuervos. Elías coge y se va para allá. Pero pasa una cosa, que con el tiempo el arroyo se seca. Y seguramente Elías estaría preocupado, pero Dios le envía una viuda que vive en la ciudad de Sarepta, en Fenicia también. Y cuando Elías se encuentra con esta mujer, lo que hace es que le pide que la alimente. Pero esta mujer le dice que no tiene ni para alimentarse ni a ella ni a su propio hijo. Y la confianza de Dios en la provisión de Dios era increíble, porque sabía que Dios no iba a permitir que se le acabara ni la harina ni el aceite. Así que la viuda coge y le da de comer su última comida, porque la promesa de Dios se iba a cumplir. Y así fue. Un tiempo después,
El hijo de la viuda muere. Y Elías ora por la sanidad de su hijo. Y el niño vuelve a la vida. Y volvemos a la escena de antes, cuando Elías reta a los dioses de Baal y dice que después de más de 3 años de sequía y de hambre, Dios le dice a Elías que regrese de nuevo a Acab y anuncie el fin de esta sequía. Pero le dice que todo esto le viene de la maldad del pueblo. Le queda claro que todo es consecuencia de haberse alejado de Dios y de obedecer sus mandamientos. Y también le dice que debe de reunir a todos sus profetas de Baal, reunirlos en el monte del Carmelo y frente a todo el pueblo. Acab acepta la proposición, manda a buscar a los sacerdotes y a los profetas, quienes deben de matar un toro, cortarlo en pedazos y ofrecerlos en sacrificio. Deberían traer leña sin prender y Elías haría lo mismo con su toro y con la leña, pero haciendo hincapié en que ellos tenían que clamar a su Dios y Elías al suyo. Y así fue como los profetas oraron, gritaron e incluso se cortaron ellos mismos como parte de su ritual para que su Dios los escuchara. Pero, ¿sabéis? No ocurrió nada. Y Elías comenzó a pedir lo siguiente: Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te ruego, por favor, me escuches y ofrezcas y obres en este lugar, porque tú has sido quien me lo has mandado y yo he obedecido. Y Dios escuchó a Elías y mandó fuego sobre el animal, sobre el agua, hasta incluso la arena que rodeaba el altar para que se prendiera. Y Elías ordenó, como parte del plan de Dios, que asesinaran a todos los profetas de Baal, y no quedó ni uno vivo. Entonces Elías se acercó de nuevo a Acab y le dijo, quien estaba flipando con el tema, le dijo que llegaría una lluvia tremenda, que tenía que coger y volver corriendo a su casa. Así que Acab cogió y se fue corriendo a casa, y en cuanto llegó, le contó todo lo sucedido a Jezabel. Jezabel, no veas, enfurecida porque se habían cargado a todos los profetas, amenaza con matar a Elías. Esto llega a oídos de Elías, ¿y qué le pasa? Que tuvo un miedo tremendo. Un miedo que cogió y huyó a Berseba. Y allí es donde empieza un proceso de soledad profundo. 40 días y 40 noches en el desierto, allí estuvo. Hasta que llegó al monte de Horeb, donde se encontró y se amagó en una cueva. Y allí oró a Dios, lamentándose profundamente por la desobediencia de su pueblo. Pero lo peor de todo es que en ese momento Elías entró en desesperación por miedo a perder la vida, en una profunda depresión. Hasta llegó a pedir perder la vida. Quería morir. Menudo contraste, ¿no? La vida de Elías, un hombre que poco antes había resucitado a un niño, había multiplicado la comida, hasta hizo caer fuego del cielo. Entra en depresión profunda, por miedo a perder su vida. Yo estaría igual, la verdad, idéntico. Es normal, al final a todos nos pasa que cuando estamos en procesos y en situaciones difíciles nos venimos abajo, hasta llegamos a lo más profundo, a lo más hondo como Elías, ¿no? Y la historia no queda aquí. La historia continúa, que dice que más tarde Acab, que era bastante caprichoso, se encaprichó de una viña de un tal Nabot. Cogió honestamente, le ofreció un viñedo mejor que el suyo o un precio justo por esa viña, pero Nabot lo rechazó. Y aquí entra en juego otra vez Jezabel. Jezabel, que era súper maquiavélica, prepara un plan. Y el plan consistía en enviar cartas a todos los nobles y a toda la gente bien de la zona y hacer una fiesta, invitar a Nabot. Y así lo hizo. Hicieron esa fiesta y en medio de la fiesta hicieron acusaciones contra Nabot, lo que llevó a que lo apedrearan y lo mataran. Cuando la noticia de la muerte de Nabot llega a oídos de Jezabel, le dice a Acab que corra y que se agencie y tome posesión de la viña. Pero esto no queda aquí. Dios vuelve a enviar a Elías a retar y a confrontar a Acab. Y le dice, y le manda una profecía. Le dice así: los perros lamerán su sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Y todavía va más allá. Le dice que todo el reino, absolutamente todo el reino, va a rechazar su autoridad.
y que su esposa Jezabel será devorada por perros. De nuevo, Dios se le aparece a Elías, y el texto dice así: hubo un fuerte viento, luego un terremoto, fuego, y después una fuerte luz que el mismo Elías tuvo que ocultar sus ojos para que no quedaran ciegos. Dios lo envía al desierto de Damasco a consagrar como rey de Siria a Hazael, como rey de Israel a Jehú, y a Eliseo como el profeta que iba a suceder al propio Elías. Y así lo hizo Elías, era increíblemente obediente. Tal como Dios lo había planeado, el nuevo rey de Siria se unió en combate a Jehú para derrocar a Acab, donde murió en la batalla. Y Jezabel falleció en el palacio cuando cayó de un balcón. Imaginaros cómo acabaron, como la profecía. Con el tiempo Elías dedicó sus últimos días a la enseñanza de Eliseo, y cuando llegó el momento de morir, un gran torbellino de fuego bajó. Estaba con Eliseo, y en las manos de Eliseo solo quedó un manto, por lo que entendió que Dios se lo llevó con él. Y hasta aquí la vida de Elías. Y me parece una historia brutal. Un hombre que había vivido momentos increíbles, momentos espectaculares. Llegó a resucitar muertos, devolver la lluvia, pero también vivió momentos de depresión, de querer morir, una soledad absoluta. Y me encanta porque quizás la historia de Elías es muy parecida a la mía o a la tuya. Es una historia de altibajos, momentos que a veces estamos súper emocionadísimos y lo daríamos todo a estar en derrota absoluta. Pero al final, la vida está compuesta de momentos así. Pero Dios, a través de Elías, nos muestra el cuidado que Él tiene y cómo es Dios. En los momentos altos lo podemos sentir a tope. ¡Buah! Estoy genial, Dios, te voy a seguir a tope, lo voy a dar todo por ti. Pero la realidad es que en los momentos más hondos, ¿sabéis qué? Dios nos recoge y nos acuna en sus brazos como si fuéramos unos niños pequeños. Me encanta la historia de Elías, es una pasada. Un hombre que fue arrebatado en un carro de fuego y que vivió unas experiencias increíbles. Pero la realidad, y lo que creo es que Dios lo que quiere mostrar con la vida de Elías es que escogió a una persona normal, como tú y como yo, y la usó para sus propósitos. Puso a Elías en medio del pueblo que estaba totalmente perdido, y lo puso para enseñar que Dios era el Señor y que estaba encima de todas las cosas. Y estoy convencida que este Dios de cuidado, de amor y de victoria sigue actuando hoy, está con nosotros y sigue cogiendo a las personas como tú y como yo, porque lo hace para que podamos dejar el legado que Él nos ha dado. Y al final podemos sentir que tenemos un Dios cercano, que está pendiente de nuestras situaciones. Él es el mejor legado que podemos dejar a los demás. Porque lo que Dios hace al final es amarnos de una manera tan profunda, tan increíble, que es muy difícil de entender por nuestra parte, el gran amor que tiene Dios por nosotros. Pero, ¿sabes? Lo que hace es que invita que hagamos lo mismo con los demás. Y me gustaría que intentes recordar esta frase. El amor, al final, cambia todas las cosas. Y si el legado que dejamos en nuestra vida es un legado de amar a los demás y mostrar que nuestra imperfección Dios nos puede amar y cuidar de una manera increíble, nuestro legado será increíble. Y esta mañana me gustaría dejarte que si hoy estás pasando por un mal momento en tu vida, déjame recordarte que la vida de Elías también fue así, momentos buenos y momentos muy malos. Dios lo llevó a Sarepta, a la tierra de sus enemigos, para que fuera cuidado por una viuda fenicia, sus enemigos. Y jamás le faltó aceite, el aceite que servía para alumbrar. Y Dios sigue alumbrando cada día nuestra vida, incluso en aquella más profunda oscuridad. Con su amor, su cuidado y su perdón, Él dejó el legado más grande de la historia de la humanidad.
Jesús. Y nosotros somos portadores de ese mensaje, el mensaje que puede dejar un legado increíble en la vida de otros. Así que confía en Dios e invita a otros a seguirle y a confiar en Él, porque eso es el legado que seguirá pasando de generación en generación hasta que Él venga. Dios os bendiga.